siguiente programa es para todos. Bienvenidos a El Mundo del Café. Hoy desde una hermosa finca del municipio de Andes, gracias a don Camilo Gallego por prestarnos estas locaciones para hacer el programa. Les habla Juan Felipe Jaimes, gerente de Andean Link, empresa que se dedica al diseño de experiencia alrededor del café, y estamos con el doctor Pedro Alonso Jaimes, que va a hacerlo el programa junto conmigo para empezar a conocer más del café, para hablar de historia, de cultura, de mercado y de café y salud. En el tercer programa hablábamos de cómo en Europa se empezó a ver mucho café porque los holandeses se robaron una planta de Turquía y se robaron una planta de Arabia y empezaron a sembrar café en el sudeste asiático y se empezó a aumentar la oferta de café en Europa. Entonces empezaron a haber muchas cafeterías en Europa. Vimos cómo influyó el consumo de café en la Revolución Industrial, cómo influyó el café en la Revolución Francesa, y en este programa vamos a seguir con esa historia y vamos a ver cómo el café empieza a generar muchas situaciones que son muy particulares. Entonces vamos a empezar con la llegada del café a Inglaterra. Entonces, hablemos un poco de eso. Bueno, inicialmente pues más o menos en 1650. 1652. Se instauró la primera cafetería en Londres, y en esos 50 años siguientes llegaron a 2000 cafeterías, y es importante anotar que a estas cafeterías comenzó a fluir una gran cantidad de científicos, de estudiantes, y como cosa novedosa, frente a la Universidad de Oxford se montó una cafetería. Esto por insinuación de los mismos estudiantes. Se le dijo a un botánico que se llamaba ¿cómo era que se llamaba? Arthur Tiller. El botánico montó una cafetería y comenzó a vender café preparado. Bueno, pero antes de eso hay que hablar de qué pasó antes de que todos estos estudiantes y todos estos científicos empezaron a tomar café en esa cafetería de ese botánico. Pues con ese boom de cafeterías que existió en Londres, que más o menos de 50 años creció de una cafetería a más de 2000, se vio que en esas cafeterías se daban conversaciones muy álgidas y la gente empezaba a preguntarse muchas cosas, entre esas el papel de la monarquía. Entonces los monarcas de ese entonces, que era Carlos II, en 1675 dijo: no, esta gente está hablando mucho, está pensando mucho, está cuestionando nuestro poder como monarcas. Entonces decidió cerrar todas las cafeterías de Londres, y eso se le convirtió en un problema grandísimo, porque ya la gente necesitaba la estimulación del café para generar esas discusiones y para sentirse parte de ese estado. Entonces le tocó al rey Carlos II devolver esa medida y volver a abrir las cafeterías. Y llegó a tener tanto auge el consumo de café en Londres que toda Inglaterra era el mayor consumo de café en el mundo por persona. Eran las personas que tomaban más café en el mundo. Y ahí es cuando ya se empiezan a dar estas reuniones sociales con personas muy distinguidas de la ciencia y la política. Y ahí sí ya podemos seguir con la historia de ese botánico. Sí, ahí se formó una sociedad que era la Real Sociedad, que en estos momentos pues es la Royal Society Scientific, o sea, la Real Academia de la Ciencia de Inglaterra. Allí acudían gente como Newton,
como por ejemplo Edmundo Halley. Halley, pues fue el que descubrió el planeta, el cometa Halley. También Newton, pues obviamente pues fue el que descubrió la ley de la gravedad. Fuera de eso, fue el que estudió la mecánica celeste y hizo los últimos avances sobre el cálculo. También acudió un médico que fue el que descubrió la circulación mayor, el doctor William Harvey. Acudía mucha gente importante a estas cafeterías. Bueno, y hay que notar que Harvey decía que el café producía gran inteligencia y mucha felicidad. Entonces era un aliciente para consumir café. Sí, hubo mucha controversia con respecto al café en cuanto a su acción en el organismo, pero entonces los médicos que se reunían allí pues decían que incluso servía para bajar de peso, porque obviamente el café al entrar al organismo produce un aumento del metabolismo y va obviamente a hacer que se quemen más grasas. También no lo recomendaban en ese entonces para las gentes delgadas, desnutridas, flacas, porque decían que podía causarle daño. Sin embargo, posteriormente se demostró que no era así. Bueno, nos tomamos un cafecito. Vamos a ver. Bueno, entonces, ¿conocía esta cafetera? No. Bueno, esto es un sifón alemán. Entonces, en ese boom del café, los alemanes inventaron en 1830 este método de preparación. Entonces, funciona relativamente fácil. Acá vamos a poner en este recipiente, vamos a poner 400 mililitros de agua para la preparación. Luego vamos a poner 28 gramos de café ya molido. Acá lo vamos a poner en este fogón. Acá en la parte superior del sifón vamos a poner el café ya molido y lo vamos a sellar herméticamente. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que cuando yo prenda la fuente de calor, se va a generar una presión en la parte de arriba del sifón. Entonces, ¿qué va a pasar? Este aire que está acá se va a empezar a calentar y esa presión que va a generar ese aire va a hacer que el agua suba y va a tener contacto con el café. Y ya luego, cuando ya tengamos una extracción adecuada, lo vamos a quitar del fuego y vamos a dejar que las presiones se nivelen, el café va a bajar y vamos a estar listos para disfrutar un excelente café al mejor estilo alemán. Entonces, mire lo que pasó. Sí. No se tapa la parte superior. Pues ahora cuando empecemos a ver que la presión del aire empieza a generar burbujas, porque ahí va subiendo, ahí el agua va pasando, ahí se está viendo cuando se está mojando. Exacto, ahora lo vamos a tapar, pero en este momento vamos a disfrutar el aroma que está saliendo de ese café. Entonces, este método fue diseñado y patentado en Alemania, pero actualmente los que tienen la distribución y la fabricación de los sifones en el mundo son los japoneses. Ellos son los que actualmente lideran la industria de sifones en el mundo. Entonces, de hecho, este sifón no es de una marca alemana, sino que es de una marca japonesa. Entonces, acá mientras que se hace el café, pues sigamos hablando de qué pasa o qué pasaba en ese entonces con esas cafeterías y con esas sociedades ya ávidas de cafeína en ese entonces. Hablemos un poquito qué pasaba con las mujeres en ese entonces, porque hemos hablado de médicos, de astrónomos, de científicos, pero todos hombres. ¿Qué pasaba con las mujeres y el café? En esa época pues ocurría que a estas reuniones científicas, políticas, económicas, solamente acudían los hombres y solamente las mujeres iban para servir.
Entonces hubo un grupo de mujeres que Mejor dicho, no se les permitía entrar como clientes, no se les permitía entrar, sino que se les permitía era ir a atender a los que estaban en el café, pero no podían ir a comprar ni a departir, sino solamente a hacer como el servicio del café como tal. Sí, ellas entonces sacaron unos panfletos hablando más del café, que los hombres se les disminuía la fertilidad, que a los hombres se les daba artritis, que los hombres, mejor dicho, que producía una serie de males en los hombres y iban deteriorando la capacidad de los hombres. Eso era lo que se quejaban las mujeres. Y ya los hombres sacaron otro panfleto diciendo que no, que antes el café los estimulaba, los hacía más vigorosos, los hacía más potentes, y obviamente pues eso era lo que en realidad se veía del café. Bueno, mientras que usted contaba la historia de las mujeres, acá ya estuvo el café. Entonces acá, cuando la temperatura disminuyó acá, ya lo que hizo fue la presión absorber el café que estaba arriba ya preparado, y ya en la parte de abajo queda el café listo para servir. Entonces acá lo que vamos a hacer es quitarle la parte superior del sifón, que está cerrada a presión, porque eso está sellado al vacío, y acá la tapa nos va a servir como base, y nos vamos a servir un café en el sifón alemán. Entonces, en los anteriores programas pues habíamos hecho café en la Iurik, que es la cafetera inventada en Turquía. Habíamos probado la cafetera moka o italiana, también habíamos probado el café en prensa francesa, y ahora pues vamos a brindar con un café preparado en sifón alemán. Entonces ahí ya tenemos unas características muy ricas del café, queda muy dulce, con excelente temperatura, con un sabor residual delicado, parecido al caramelo, que es lo que debemos sentir en un café realmente colombiano, bien preparado, con las mejores características. Entonces, bueno, los hombres sacaban su panfleto diciendo que no, que todo lo que decían las mujeres era mentira, que no tenía razón, solidez científica. Y resulta pues que estaban con cierta envidia por no poder asistir a esas conversaciones y a esas tertulias que se daban alrededor del café. Entonces, para seguir conversando del tema, pues hay una pregunta muy curiosa, que hemos hablado de qué pasaba con el café en Inglaterra, pero resulta que los ingleses hoy en día no toman café, o no toman tanto café, toman té. Entonces, ¿en qué momento de la historia llegó el té a suplir el puesto del café? Bueno, debemos tener en cuenta de que Inglaterra tenía las colonias en todo lo que es la India. En la India se cultivaba más que todo té. Entonces comenzaron las influencias económicas de los industriales que producían té en Inglaterra, porque se estaba consumiendo más café que té. Eso es más o menos la presión que se comenzó a hacer. Bueno, pero ¿qué pasó? Haciendo como una cronología, la primera cafetería que se abrió en Londres fue en 1952. En 1700, o sea, casi 50 años después, ya había 2000 cafeterías, y era el país que más café consumía por persona. Pero había una empresa, que era la Compañía de las Indias Orientales, que no le convenía eso, porque ellos eran los que manejaban el comercio de todas las especias de la India, y iban a venderla en Inglaterra, y iban a venderlas en las colonias inglesas. Entonces, al ver eso, empezaron a hacer un lobby muy grande con toda la sociedad inglesa para volcar todo el consumo de café que existía al consumo del té, aluciendo que el té era más saludable porque no había que tostarlo, porque no había que molerlo, porque se podía consumir directamente desde la hoja con su infusión, y que era mucho más fácil. Entonces fue un tema
más que cultural, un tema comercial, la que volcó el consumo de café, el consumo de té a los ingleses, que antes consumían era café. Sí, y un tema político, obviamente, porque a los ingleses el café lo traían de una parte diferente, ¿no? Lo traían de Turquía. En cambio, el té era de ellos, era traído de las colonias de los ingleses, de la India. Entonces era un tema económico y político. Entonces, ya con ese viraje del consumo, pues ya nos vamos a ir a otra parte de Europa y vamos a hablar de los experimentos que se hacían, por ejemplo, en Alemania. Y habían varios médicos en Alemania que recomendaban, por ejemplo, el consumo de café, lo que hablamos ahora, de personas ya con exceso de peso, porque el café ayudaba a bajar esos kilos de más. Pero eso, médicamente, ¿cómo se puede demostrar que efectivamente sí pase eso? Bueno, la cafeína es la sustancia que contiene el café. La cafeína va a actuar directamente sobre el sistema nervioso central, o sea, sobre el cerebro. Entonces aumenta el vigor, aumenta la capacidad mental, aumenta la memoria, y fuera de eso, la cafeína hace que los aceites del hígado salgan al organismo y le den más fuerza, más vigor a la persona, a los músculos. Eso va a aumentar el metabolismo. El metabolismo obviamente hace que se queme más grasa. Entonces, en ese entonces lo recomendaban a las personas obesas porque se veía que podían bajar de peso consumiendo café. Fuera de eso, el café interactúa a varios niveles, actúa a nivel hepático, actúa fuera a nivel del sistema nervioso, actúa a nivel circulatorio. En todas las partes del organismo interactúa la cafeína. Bueno, y hemos hablado de la cafeína y en qué momento se descubrió la cafeína, porque eso, los etíopes habían consumido café en 1500 años antes de Cristo, se empezó a consumir en Etiopía y se empezaron a contar las primeras historias en el año 300 y ya vamos en el 1700 y obviamente pues no tenían los conocimientos técnicos para descubrir qué era lo que generaba todo ese mecanismo fisiológico que hace que nosotros estemos más despiertos, que el metabolismo aumente, todo eso. Pero ese descubrimiento de la cafeína lo vamos a dejar para el próximo programa de El Mundo del Café. Bueno, hasta acá llegamos en nuestro cuarto programa de El Mundo del Café. Los esperamos en la próxima emisión. Si no pudieron verlo en el canal de AUPAN, pues los esperamos en nuestros canales de YouTube de Café La Vibe y de AUPAN, y los esperamos en el próximo programa del Mundo del Café. Muchas gracias por estar con nosotros. Y es importante que nos sigan viendo en este programa, ya que los estamos culturizando sobre toda la historia del café. Muchas gracias.